Lo que yo ahora quiero hablar es del Guirañe en Gatuanda. Ta ta sha cheru re mi mo chi cheru re mi mo chi chi ra han she a ve kuri será han she a ve kuri ma she tu cambichu Guirañe en Gatuanda. ¿Qué es Ñengatú? Ñengatú en el pensamiento guaraní es lo que dice la palabra fundamental. a mi yo pona va se tu camillo se tu camillo se tema y po. En el pensamiento guaraní, Ñengatú es la palabra buena. Es el agbumarangatú, Ñengatú. Eso ya sabemos que en guaraní paraguayo Ñengatú significa cualquier cosa. Entonces, Guirañe en Gatuamba es el lugar donde Yaguayari, la tigresa primigenia, había capturado, agarrado a la mamá de los gemelos, a la mamá de Paicuará y de Ibanguzú, y le había comido. Porque en ese caso hay que hablar un poquitito del llamado mito de los gemelos. En este caso va a ser un poco larga nuestra narración, porque lo fundamental, digamos, en síntesis, el mito de los gemelos, llamado eso así por los antropólogos, consiste en que Ñanderú y Ñandezú estaba embarazada y una vez Ñandezú le dijo a Ñanderú, porque ellos duermen en hamacas separadas, le dijo: esta noche yo no estoy para nada. Y bueno, perfecto. Sin embargo, en la noche, Ñandezú recibió a alguien y se acostó con él. Entonces en la mañana, Ñandezú le dice a Ñanderú: te dije bien para que no fueras, ¿y por qué te fuiste? Entonces él pensó: alguien se fue, yo no fui. Pero no le dijo nada, pero se enojó. Oñangú y Poshú Ñanderú. No le dijo nada a su esposa. Y enseguida él tomó sus cosas y se fue. Ocañú. Entonces Ñandezú le pregunta al hijo que está acá, a Paicuará. Le pregunta: ¿Mojon de Túa? ¿De Túa? ¿Dónde se fue tu padre? Y se fue este lado, le dice. Y se fue, le siguió, se fue hacia el sol, hacia el este. Y después encontraba los caminos bifurcados y entonces otra vez le decía: Mo Paujo Deru. Y acá. Seguía otra vez. Pero mientras tanto iba cruzando un campo y aparecían las flores. Y enseguida el niño, Paicuará, le dice: Shaipotapea, quiero esa flor. Y enseguida le toma y le da. Y después se va otra vez y un ratito: esa flor yo quiero, otra flor más hermosa todavía. Y entonces Ñandezú otra vez se fue y agarra la flor y dice, y ahí sí que le picó una avispa. Le picó a Ñandezú una avispa y se enojó, le dolió muchísimo. Habrá sido un caumu, cosas así. Y le dijo: Araca Ema picó, ¿desde cuándo una criatura que todavía ni nació y está pidiendo cosas? Déjate de joder, le dijo a su hijo. Y entonces, como buen país, dicen los paintabutenas, ya se enojó también su hijo. Se cayó nomás también, al igual que su papá que había ido. Entonces, eso después otra vez
encuentra una bifurcación, unos caminos así, y le pregunta otra vez, ¿a dónde se fue tu hijo? Tu padre, perdón. ¿A dónde se fue tu papá? Ni pito ni flauta. Callado, no le dijo más. Entonces la Ñandesú, la madre, eligió lo que ella creía que... y eligió un mal camino. Se fue a llegar en la casa de Yaguayarí, la tigresa primigenia, cuyos hijos en ese momento, todo gente o todo yaguá, yo no sé, entonces se fueron también a buscar cosas para cazar. Entonces iba llegando Ñandesú allí y le tomó la tigresa, le mató, le abrió su vientre y le sacó los dos tipos, las dos criaturas. Y entonces dijo, yo primero voy a comer estos hijos. Voy a comer esto primero y esto voy a cuando venga nuestro hijo nomás. Entonces estaba hirviendo la olla y tiró en la olla hirviendo a Paicuará y saltó. Salió de allí. No se entregó. Entonces dijo, no, entonces voy a asar nomás. Entonces el asador dice que le iba a poner el asador, no le entraba el asador, no podía. Y bueno, y después dijo, bueno, voy a dejar para mí, voy a criar esto. Eso va a ser para mi mascota, estos dos. Y entonces trajo el tapecuá. El tapecuá es la pantalla para Intahuitena, una cosa medio cuadrangular. Y entonces pone allí a secar a los niños y después cuando vienen los hijos dice, acá huele algo, vos cazaste algo, nosotros no conseguimos nada. Y entonces le dijo, acá está, y vamos a comer esto. Dicen los hijos, no, ustedes no van a comer esto, eso yo voy a criar para mi mascota, para mi animal. Entonces comieron a su mamá, asaron y comieron. Entonces, por eso es que cuando estos chicos crecieron, cuando los niños, Ubangusú, que es el hermano menor, y Paicuará, el hermano mayor, primogénito, entonces siempre su abuela, la tigresa, le decía, más allá del arroyo nunca deben pasar, nunca. Este lado ustedes tienen que ir. Porque siempre cuando de los 5 o 6 años, los niños ya cazaban pajaritos, traían apereá, traían liebre, traían cosas a su mamá, a su supuesta madre. Estábamos diciendo que Yaguayarí, la supuesta madre de los gemelos, le había prohibido, le había recomendado no pasar nunca el arroyo, porque a aquel lado no hay que pasar, porque hay monstruo, porque hay peligro. Y uno de esos días, Paicuará le dijo a su hermano, ¿por qué será que no quiere tanto que nosotros vayamos allá? Y después se fueron ellos, se fueron a cazar pajaritos, a cazar pájaros, aves. Y ellos cazan porque son dioses. Y le trae siempre a su mamá para comer, para asar. Entonces allí, Huirañengatú, el yacupetín, el yacu, un pavo montés, que tiene su parte blanca, le dijo, ustedes están cazando cosas para a la que comió a la mamá de ustedes. Ustedes no son hijos de esa señora. Ella es la que le comió. Y entonces ellos se despertaron. Y le trajeron también la cosa, ellos se callaron más. Entonces fue la revelación de ese Huirañengatú, la revelación casi divina del secreto de que Yaguayarí, la tigresa primigenia, había comido, había devorado, había matado a su madre, Ñandesú.
Moneke. Rine wa 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 di